Imagina cargar con una herida invisible, una sed insaciable por algo que ni siquiera sabes cómo nombrar. Ahora, imagina que cada intento de llenar ese vacío, ya sea con alcohol, comida, juegos, redes sociales o trabajo, solo lo profundiza. Aún más, Carl Jung, el maestro de la psique humana, nos advierte: mientras no hagamos consciente lo inconsciente, seguirá dirigiendo nuestra vida y lo llamaremos destino. Y es precisamente ahí donde nace el ciclo vicioso de la adicción. Hoy vas a descubrir por qué, si no comprendes esta verdad esencial, jamás lograrás liberarte. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso con fuerza de voluntad, las recaídas ocurren como si fueran inevitables? Como si algo más profundo, silencioso y oscuro estuviera tirando de los hilos de tu comportamiento. No es debilidad, no es falta de carácter, es un drama mucho más antiguo, escrito en las sombras de tu alma, que clama por ser escuchado. Jung nos enseña que toda adicción es un intento desesperado del ser humano por reconciliarse con partes perdidas de sí mismo, pedazos rechazados, olvidados, ahogados en las profundidades del inconsciente. No comprender este proceso es como intentar vaciar el océano con las manos, fútil, agotador, aplastante. Mientras luchamos contra la adicción solo en la superficie, las verdaderas raíces permanecen intactas, enredadas en memorias, traumas y deseos que ni siquiera podemos nombrar. La adicción, para Jung, no es simplemente un problema a ser combatido, es un mensajero brutal, exigiendo que enfrentemos aquello que fuimos entrenados a ignorar, nuestros propios abismos internos. Pero, ¿y si en lugar de luchar a ciegas, aprendieras a descifrar el lenguaje simbólico de tu inconsciente? ¿Y si pudieras, como un alquimista del alma, transformar la materia bruta de la adicción en oro psicológico? Carl Jung no ofrece atajos fáciles, pero sí un camino de redención, el de la individuación, el proceso profundo de llegar a ser quien realmente eres. Comprender esto es abrir una puerta que, una vez atravesada, jamás podrá cerrarse. Y lo que está del otro lado es la libertad que tanto anhelas, pero que aún no sabes cómo alcanzar. Ahora, cierra los ojos por un instante y pregúntate: ¿qué parte de mí abandoné para que el vacío se volviera insoportable? Porque solo cuando seamos capaces de enfrentar esta pregunta, sin máscaras, sin huidas, sin negación, estaremos verdaderamente listos para superar cualquier adicción. Este video es para aquellos que están cansados de andar en círculos y que sienten en lo más profundo de su ser que existe un llamado más profundo que debe ser atendido. ¿Estás preparado para escuchar? ¿Cuántas veces has intentado liberarte de un hábito nocivo solo para verte cayendo en el mismo patrón, como si algo más grande que tú estuviera en control? Carl Jung nos enseña que la adicción no es un error de voluntad, sino el eco de una batalla interna oculta a la conciencia. Somos como marionetas de fuerzas interiores que desconocemos, esclavizados por símbolos que se agitan en las sombras de nuestra alma. Sin reconocer esta guerra silenciosa, luchamos con armas ciegas, condenados a repetir infinitamente la misma derrota. Dentro de cada adicción hay una historia no contada, una narrativa sepultada en el inconsciente, donde fragmentos de dolor, abandono, rechazo y miedo se entrelazan en nudos invisibles. Jung nos revela que todo comportamiento compulsivo es, en realidad, un intento desesperado de la psique por restaurar su integridad perdida. El objeto de la adicción, ya sea una sustancia, una persona o una obsesión, funciona como un sustituto simbólico de algo que falta en el núcleo de nuestra identidad. Es como si intentáramos llenar el vacío con humo. La trampa más traicionera es que, mientras luchamos contra la adicción como si fuera el enemigo, estamos, sin saberlo, rechazando el mensaje que trae. Jung afirma que aquello a lo que resistimos persiste. Y aún más, lo que negamos se convierte en destino. Cada recaída, cada ciclo de autosabotaje, es una convocatoria para mirar hacia adentro y reconocer lo que realmente necesita ser sanado.
La adicción, entonces, se revela como un espejo, doloroso, cruel e innegociable, de todo aquello que no soportamos enfrentar en nosotros mismos. El problema es que nos han enseñado a combatir síntomas, nunca a descifrar significados. Queremos fórmulas rápidas, promesas de superación instantánea, ignorando que el alma opera en un tiempo diferente, profundo, misterioso. Para Jung, la verdadera sanación no ocurre a la velocidad de la mente racional, sino en la lenta y valiente aproximación al inconsciente. El alma no se entrega a quien desea vencer rápidamente, se revela a quien se dispone a escucharla sin prisa, sin garantías, sin miedo a lo que pueda encontrar. Y es aquí donde muchos desisten, prefiriendo volver a las viejas cadenas conocidas en vez de atravesar el desierto de la transformación interior. Pero para quienes permanecen, algo extraordinario comienza a suceder. La adicción deja de ser un enemigo y se convierte en un guía, severo, sí, pero también portador de la llave para la verdadera libertad. La pregunta que queda es, ¿estás dispuesto a enfrentar el dolor necesario para renacer? Dentro de cada ser humano existe una fuerza olvidada, una voz sofocada por la conveniencia y el miedo, la sombra. Para Carl Jung, la sombra es el receptáculo de todo aquello que no aceptamos en nosotros mismos, impulsos, deseos, memorias, emociones. Cuando la ignoramos, no desaparece. Al contrario, crece en silencio moldeando nuestros comportamientos, dominando nuestras elecciones, muchas veces a través del lenguaje de las adicciones. Lo que no es integrado se manifiesta como destino impuesto. La adicción es, muchas veces, el grito de la sombra sofocada pidiendo reconocimiento. Cada vez que negamos nuestras propias fragilidades, fortalecemos aquello que nos corroe por dentro. Jung nos invita a una tarea heroica, descender voluntariamente a nuestros infiernos internos, enfrentar al monstruo que creamos a lo largo de una vida de negación y miedo. Es un camino sin gloria inmediata, sin aplausos, sin promesas de felicidad, fácil, pero es el único camino capaz de transformar la herida en fuerza. Al contrario de lo que cree el ego, enfrentar la sombra no nos vuelve más débiles o peligrosos. Todo lo contrario. Al aceptar lo que rechazamos, recuperamos energía vital perdida, ampliamos nuestra conciencia y nos volvemos más íntegros. La adicción deja de ser un pozo sin fondo y pasa a ser un portal de autoconocimiento. Cada recaída, entonces, ya no es motivo de vergüenza, sino una invitación a mirar más profundamente aquello que aún necesita ser integrado. Sin embargo, es fundamental entender, la sombra no se revela a quien la aborda con arrogancia o superficialidad. Exige humildad radical, coraje visceral y compasión auténtica hacia uno mismo. Jung comparaba este proceso con la alquimia espiritual, un trabajo lento y doloroso de transformación de la materia bruta en oro. Y la materia prima de nuestra alquimia es justamente aquello que más despreciamos en nosotros. Nuestras fallas, nuestros impulsos descontrolados, nuestro dolor más crudo. Por tanto, superar una adicción según la visión de Jung no es simplemente dejar de hacer algo malo. Es un acto de profunda reconciliación con uno mismo. Es permitir que la luz penetre en los sótanos más oscuros del alma, iluminando y rescatando fragmentos preciosos de nuestro ser. En este punto del viaje, una nueva pregunta debe ser planteada. ¿Qué parte de mi sombra aún me resisto a acoger? Según Carl Jung, la sanación genuina no es la eliminación del dolor, sino la integración consciente de la experiencia humana en toda su complejidad. El proceso de individuación, llegar a ser quien realmente somos, es el antídoto más profundo contra las adicciones. Cuando estamos desconectados de nuestra esencia, buscamos fuera lo que sentimos que nos falta dentro. Y mientras persista esta desconexión, cualquier victoria contra la adicción será solo temporal, frágil, superficial. La individuación nos llama a un viaje de encuentro con el self, el núcleo más auténtico y divino de nuestro ser. No se trata de corregir defectos, sino de unificar los opuestos dentro de nosotros, luz y sombra, razón y emoción, conciencia e inconsciente. La batalla contra la adicción
se disuelve cuando dejamos de guerrear contra nosotros mismos y aceptamos la totalidad de lo que somos. Paradójicamente, es al abrazar nuestras fallas que encontramos la fuerza para trascender nuestros límites. En este camino, símbolos y sueños se convierten en aliados preciosos. Jung veía en los sueños el lenguaje del inconsciente, ofreciendo pistas sobre los pasos necesarios para nuestra evolución. Lo que parece irracional para la mente lógica, muchas veces es profundamente sabio para el alma. Cada imagen onírica, cada intuición sutil, cada metáfora interna, es un mapa secreto señalando nuestra transformación. Ignorar estos mensajes es como caminar en la oscuridad sin darse cuenta de que llevamos una linterna encendida en las manos. Pero atención, la individuación no es un proceso lineal ni cómodo. Es un viaje de 1000 muertes y renacimientos, de desapego radical de las máscaras que usamos para sobrevivir. Cada pequeña victoria se conquista a costa de enfrentar miedos antiguos, soltar viejas creencias y soportar el vacío de la metamorfosis. Y es precisamente esta travesía la que transforma el dolor de la adicción en la fuerza de la verdadera liberación, no como una performance para el mundo, sino como una realidad interna irrevocable. Al final de este viaje, comprendemos que la adicción nunca fue solo un enemigo. Fue un llamado brutal y sincero para el despertar de nuestra alma. Superarla, según Carl Jung, no es ganar una batalla, sino realizar una profunda reconciliación con la totalidad de lo que somos. La verdadera pregunta ahora es, ¿estás listo para atravesar la oscuridad y encontrar a quien siempre has sido? La adicción no es tu enemiga, es el eco de una búsqueda olvidada, el grito de una parte de ti mismo que, por mucho tiempo, quedó relegada al silencio. Carl Jung nos mostró que aquello que negamos no solo persiste, sino que crece en poder, moldeando nuestras vidas sin que siquiera lo percibamos. La verdadera superación no está en la negación, ni en la lucha ciega, sino en el profundo reconocimiento de quienes somos, en toda nuestra luz y en toda nuestra sombra. No existe libertad genuina sin atravesar el territorio del propio dolor. Mientras sigamos intentando vencer la adicción como quien combate a un enemigo externo, permaneceremos prisioneros de nosotros mismos. Es necesario comprender que cada compulsión, cada recaída, cada huida, lleva en sí un mensaje vital del alma. Vuelve a casa. Volver a casa para Jung es reconectarse con el self, ese centro misterioso y sagrado donde todas las partes fragmentadas finalmente pueden reconciliarse. Es dejar de vivir en pedazos y comenzar a vivir en totalidad. El viaje de la individuación es un camino de coraje silencioso. No se trata de perfección ni de vencer todos los días, sino de ser fiel al llamado que late en cada caída y en cada renacimiento. Cuando aceptamos nuestra condición humana, vulnerable, contradictoria, infinita, comenzamos a percibir que la adicción nunca fue un castigo, sino una brújula señalando algo que necesitaba urgentemente ser rescatado dentro de nosotros. El dolor de la transformación es, en verdad, el dolor del renacimiento. Y tal vez esta sea la gran verdad que pocos están preparados para escuchar. Aquello que más tememos enfrentar es exactamente lo que más necesitamos integrar. Lo que rechazamos nos esclaviza. Lo que acogemos nos libera. Como alquimistas de nuestra propia alma, estamos llamados a transformar el plomo de la adicción en el oro de la conciencia. Porque al final, la verdadera libertad no es estar libre de sufrimiento, sino ser capaz de dar sentido a él, de modo que cada herida se convierta en una ventana abierta hacia nuestra grandeza olvidada. Así que te dejo una última pregunta, no para que la respondas ahora, sino para que la lleves contigo como un fuego silencioso, que dentro de ti aún clama por ser reconocido. Si este video resonó en tu interior, si tocó algo verdadero en tu ser, permite que esta transformación continúe. Dale me gusta a este video, compártelo con quien sientas que también necesita escuchar este mensaje y suscríbete al canal. Juntos, seguimos explorando las profundidades del alma, porque la verdadera sanación no ocurre en soledad,
sino cuando corazones despiertos se reconocen en el viaje.